8 de la mañana, 34 minutos. Actualizamos datos del tiempo en la provincia de Mendoza. A esta hora la temperatura va en ascenso. 12 grados, la humedad 53%, máxima para hoy. Día de primavera total, 28 grados, lo mismo para mañana. 31 el día jueves, pero atención, reiteramos que para el domingo, Día del Estudiante, descenderá la temperatura máxima llegando a 17 grados y hay muchas probabilidades de lluvias. Eso probablemente haga que se suspendan las diferentes actividades programadas para celebrar el Día del Estudiante. Habló el presidente Javier Milei anoche en cadena nacional, un mensaje que estaba grabado, que fue bastante breve, donde presentó el presupuesto 2026. Entre las cosas que mencionó, por ejemplo, dijo que vamos a tener un dólar para el próximo año de 1.423 pesos, que lo peor ya pasó y que no van a renunciar al modelo económico que vienen llevando adelante desde que asumió la gestión. Se lo notó mucho más calmo, no cerró la cadena nacional con el Viva la Libertad carajo, en algún momento había hecho, después es como que se fue moderando. Probablemente lo están asesorando de que la forma de expresarse debe cambiar para poder demostrarle a la gente que realmente le interesa ganar la elección en el mes de octubre y revertir lo que pasó hace algunos días en la provincia de Buenos Aires. Pero para hablar de esto lo vamos a saludar a Aníbal Urios, que es el director de la consultora DC, una de las pocas, por no decir la única, que tuvo un gran acercamiento en cuanto a los porcentajes del resultado o los resultados que se dieron en la provincia de Buenos Aires, cuando muchos, luego de la elección del 7 de agosto, decían fue otro fracaso de las consultoras. Aníbal, ¿cómo te va? Hugo Lombardi te saluda, buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, primero, antes del mensaje del presidente en cadena nacional, ustedes fueron una de las consultoras que prácticamente acertó en muchos de los porcentajes que se terminaron dando en la provincia de Buenos Aires. Sí, mira, nosotros tuvimos muchas intendencias que medimos. Nosotros hablábamos de que iba a ser, y lo veníamos diciendo en los medios, que iba a ser una elección con una gran impronta de los intendentes. Entonces había que focalizarse en esa mirada. Por ejemplo, en Bahía Blanca nosotros hicimos una encuesta que nos daba 20 puntos arriba de la Libertad Avanza, bueno, sacó 17. La Ciudad de La Plata al revés, teníamos arriba Fuerza Patria por 5 puntos, bueno, terminó ganando por 7. Veníamos haciendo muchas mediciones desde ese ángulo, y un dato que nos sorprendió a nivel provincia, que nosotros teníamos continuidad en la idea del gobierno provincial en 47,3, bueno, sacó 47,2, y un 52 en cambio de rumbo, que ese 52 es el dato que nos llamó mucho la atención, que se diluyó. No sabemos para dónde se fue, 33 para Libertad Avanza, y lo otro se repartió entre los partidos más chicos, y algún votante no fue. Por lo cual es un dato para tener en cuenta para lo que viene ahora en octubre. Y ganó la abstención porque apenas votó el 63% del padrón. Una vez más la gente le dio la espalda a la elección. Totalmente. Por eso entiende el gobierno nacional que tiene un nicho donde ir a buscar ese votante que está desilusionado por alguna manera o de algún tema puntual, que es ese 52% que hablábamos, que no se siente totalmente representado con el último tiempo, con algo que le ha molestado. Y creo que ese guante lo ha levantado muy bien el gobierno nacional, porque lo vimos ayer en la cadena nacional, lo vimos después de la elección, en entender que había una mala estrategia en su campaña. Volvió a tomar el timón en los aspectos políticos el presidente. Creo que están visualizando en eso, ¿no? Volver a reconquistar ese votante que tuvo en el 2023 y que de alguna manera en la provincia de Buenos Aires no fue. Ahora, en el 2023, Milei gana en el balotaje por el voto que le termina aportando el PRO,
que acordó Sí, después de la elección donde pierde Bullrich. Esa también es mi sí. pregunta. ¿Ese voto dónde fue ahora? Bueno, ese es el voto que realmente todos estamos tratando de entender y estudiar. Yo no creo que ese votante del PRO se haya ido a Fuerza Patria, pero quizás está mucho en el ausentismo o, o no o se diluyó en alguna otra fuerza, pero tampoco te da la suma. Yo creo que por eso hoy ha tomado un gran protagonismo Patricia Bullrich en los últimos días en el gobierno nacional, ¿no? Me parece que va por ese lado el mensaje hacia ese votante. ¿Y la figura de Kicillof cómo queda ahora parada? ¿En qué escenario? Mientras Cristina celebraba en el balcón el triunfo en la provincia de Buenos Aires y Massa le termina armando Sí, lo que fue la campaña y cómo hacerla a Kicillof. sí, bueno, creo que una de las grandes perdedoras de la elección de septiembre es Cristina, es la cámpora, digamos, el kirchnerismo, ¿no? Que no estaban de acuerdo en desdoblar, no querían saber nada, hablaban de que era la peor estrategia. Bueno, hoy creo que Kicillof de alguna manera se va poniendo en el líder del peronismo, un liderazgo que el peronismo estaba buscando, que no digo que sea para el 2027, pero de alguna manera está marcando ya un lugar. Se puede ir convirtiendo en un probable conductor del PJ, o por lo menos la figura que él sí le termina poniendo el clavo al kirchnerismo. Sí, 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 totalmente. Ahora habrá que ver qué pasa en la elección de octubre, porque también va a haber cuestiones internas que habrá que analizar. Por ejemplo, qué van a hacer los intendentes, si la lista de octubre es más armada por el kirchnerismo, si van a dejar que corra sola y puedan comparar los resultados de septiembre con los de octubre y se termine de alguna manera acomodar a través de las elecciones la configuración de los nuevos liderazgos del peronismo. Aníbal, ¿puede revertir la elección del 7 de septiembre, en realidad? ¿La libertad avanza? Porque la mayoría de los analistas dicen es muy difícil y hasta ven que hasta en algunos casos podría perder por un margen más amplio. Habrá que analizar cada provincia en realidad, porque esto va a ser como la después de septiembre, ¿no? Las intendencias. Habrá que ver qué mirada tienen los ciudadanos en el interior. Quizás en Buenos Aires no se modifique demasiado los números, o sí, ¿no? Viste, como está el elector está muy volátil, muy pendular. Pasó en varias elecciones, en un momento te dicen una cosa y 2 meses después te dicen otra. Te va mandando mensajes. Habrá que ver en este transcurso de mes y medio, a ver cómo se comportan muchas variables, la economía, qué hacen los políticos, porque la gente está muy sensible. Entonces cualquier error lo pagás caro en una elección. Bueno, la gente hoy fin de mes es el 15 y ya es fin de mes. Sí, Como que se le está terminando la paciencia. sí. Bueno, el argentino no tiene paciencia en los últimos años, para nada, ¿viste? Y es culpa de la clase política, lógicamente. Por eso hay una frase que el presidente dice muy bien en la cadena nacional: hagamos las cosas bien eh, por primera vez. O sea, la gente está demandando que a los políticos que hagan las cosas bien. Y en el hacer está vinculado el voto. Cuando el ciudadano siente que no hacen, y te da la espalda y va a buscar a otro. Lo que pasa es que la política tradicional tiene miedo de que algo que viene de afuera tenga éxito, porque de alguna manera los pone en evidencia. Los deja expuestos y los visibiliza de lo que son. Exactamente, y porque no han dado respuesta en los últimos 50 años. Entonces esa forma de hacer política creo que es lo que la Argentina está pidiendo a cambio a gritos. Tampoco es la forma en la que se expresa o se expresaba hasta hace algunos días el presidente, defenestrando y maltratando a los adversarios, a los que piensan distinto, utilizando un vocabulario bastante vulgar para la figura que es el presidente. No, tampoco sirve. Sirve cuando las cosas van bárbaro, es como
como todo, te va bárbaro y la gente no mira los modos. Cuando ya no te va tan bien, la gente ve todo. ¿Cómo viste? Y creo que Sí. estos cambios ayudan muchísimo a su figura, ¿no? Aníbal, ¿cómo analizás o cómo viste la cadena nacional anoche del presidente? ¿Qué rescatás del mensaje? Bueno, un poco eso, que explique por qué llegamos hasta acá, a estos 2 años. Me parece que era lo que tenía que haber hecho en la elección de septiembre, ¿no? Explicar un poco más a los argentinos el camino, que de alguna manera ese camino fue el que la gente quiso tomar con él en la presidencia. Creo que Milei es un resumen del cansancio de la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, vamos a probar nuevo camino porque el otro camino ya sabemos cuál es el resultado. Por eso habló basta de las viejas recetas. Empezó a explicar y empezó a separar esa antinomia de kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Me parece que la gente ya cerró una etapa. Me parece que la vuelta sobre lo mismo no tiene sentido porque para la sociedad el kirchnerismo es parte del pasado y está tratando de visualizar un nuevo futuro. Que no quiere decir que el nuevo futuro por ahí no esté el peronismo, sí. Dependerá de los líderes que tenga, pero sí hay algo que está claro, es el nuevo camino que quieren transitar. Entonces, que él explique ese nuevo camino va a volver a lograr esa empatía con la sociedad. ¿Pasó lo peor para vos, como dice el presidente? Yo creo que sí, pasó lo peor en todo, ¿no? Primero, en el gobierno nacional, en entender de que puede ganar y puede perder elecciones, pero que tiene que ser claro con el rumbo. Y yo creo que la cuestión macro, de alguna manera, está encaminado. Ahora habría que ver, que nosotros lo relevamos en diciembre, que hay otros problemas muy grandes y que la sociedad está pidiendo resoluciones, que son los salarios, que son la inseguridad y temas profundos que hace tiempo que pide cambio, educación, bueno, salud. Hay muchísimos temas que cuando uno hace encuestas la gente dice, bueno, basta de esto, hagamos las cosas de otra manera, ¿no? La educación pública, yo creo que no es solo en la universidad, la educación pública está muy mal, bueno, y hay cosas que tienen que resolver. Esto de que aparezca un grupo de gobernadores definiéndose en ese partido, Provincias Unidas, ¿puede ser una opción para la gente? ¿Será una opción si piensan en una idea superadora? Si no van a ser nunca una opción si lo único que hacen es armar estrategias electorales, porque la gente está cansada de las estrategias electorales. Entonces, que ahora se despierten y hablen de que está todo mal o que no es el camino, me parece que es prematuro, porque falta 2 años para discutir el 2027. La gente le está pidiendo, bueno, ustedes también tienen sus problemas, no escupan para arriba, mírense un poquito el ombligo, resuelvan, y después veremos en el 2027 quién es mejor, y ahí vamos a votar. Pero armar estrategias electorales ahora es suicidarse. ¿Lo perjudica a Milei tener a su hermana y a los Menem adentro del grupo ese que forma la mesa política de cara a las próximas elecciones? Yo creo que es más una discusión del círculo rojo. Yo creo que la gente, vos le preguntás, el que confían es en el presidente, te dicen, mira, yo lo voté a él y lo visualizo a él. Todo dependerá de cómo maneje todas estas variables políticas y económicas de acá a octubre y de acá al 2027. Y como todo, también en todos los equipos hay cambios. Quizás tendrá que hacerlo más adelante. Todos los gobiernos tienen sus cuestiones internas y la van modificando en el andamiaje porque es como un equipo de fútbol. Donde no hay un jugador donde no anda muy bien, cambia y entra otro. No quiero hacer futurología ni ponerte en un lugar que por ahí no te corresponde, pero a partir del resultado de octubre, ¿qué puede pasar con la economía en el país? Yo creo que acá tiene que haber mucha responsabilidad, porque si no la Argentina no va a cambiar. O sea, desde el lado empresarial, desde el lado de la oposición, la gente los elige para
para que todos contribuyan a un mejor futuro. Y la gente los va a visualizar. O sea, la oposición no puede ser destructiva. Tiene que con sus diferencias, ayudar a que los argentinos les vaya bien. Yo creo que si ven que este esquema de la política cambió, tiene que andar todo bien. Ahora, si todos se van a poner a tirarle piedras, iba a ser muy difícil. Vos sabés que anoche veía en TN testimonios de algunos dirigentes del PJ, Felipe Solá, Mayán y algunos otros nombres, y en su mayoría han armado un discurso que van por la misma ruta, que es la de que este gobierno no va a terminar los 4 años de mandato. Pero yo la verdad, te lo voy a hacer lo más sincero posible. Error estratégico, no sé quién nos asesora, porque para la gente la política amigo-enemigo se murió hace mucho. O sea, desde el lado estratégico, mal posicionado. ¿Sí? Porque la gente ya nos dio a las claras que hay un paradigma en la Argentina que se rompió. ¿Viste? El paradigma era, no hay gobierno, si no es peronista no puede terminar un mandato. Bueno, Macri rompió ese paradigma. Así que primero decirle no joda más con eso, porque la gente quiere que el que es elegido termine su mandato. Terminó Alberto. Ahora, otro paradigma que se rompió, que la gente la tiene clarísimo, que ellos hacen todo bien y todo lo otro que gobierna son un desastre. Y nunca pueden terminar y todo. Y el tercero, ¿dónde estuvieron los últimos 40 años, muchachos? ¿Qué dejaron? Argentina no fue Alemania cuando ustedes se fueron. Dejaron todo perfecto. Dejaron un desastre. Ya, tienen que hacerse cargo. Lo mejor que podría decir es hacerse cargo de sus problemas y ayudar a que se solucionen. O sea, y lo que hacen es enojar. A mí me enojan. Imagínate la gente. ¿Cómo lo revierte? Son ridículos. Sí. ¿Cómo debe trabajar Milei para revertir? Y si vos crees que se puede, que el resultado lo puede obtener a favor la Libertad Avanza. Yo creo que va a tener un muy buen resultado. Muchas provincias tienen buena imagen, tienen intención de voto. Habrá que ver después esto, ¿no? Cómo se configura también los escenarios en cada lugar. En Córdoba, en Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Yo creo que también la lista de provincia de Buenos Aires, el peronismo no tracciona mucho. No es lo mismo la impronta de los intendentes que Tayana cabezando una lista. Hay que también tener en cuenta eso. ¿Ustedes han hecho algún trabajo, han medido post-elecciones? Y mira, arrancamos ayer, estamos terminando la provincia de San Juan, vamos a hacer Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Buenos Aires y vamos a hacer una nacional también. Así que vamos a tratar de tener un registro de provincias y una global. ¿Y cómo ves, Mendoza, aprovecho de que Cornejo se terminó aliando con la Libertad Avanza? No, yo no lo veo mal, porque de alguna manera coincide con muchas cosas, con otras no, pero me parece que no es una provincia, primero no es una provincia peronista, ¿no? Hace muchísimo que no gana el peronismo allí. Creo que tampoco tenía muchas figuras para mostrar. Creo que ese es un gran déficit que tuvo la gestión de Cornejo. No se visualiza a nadie de su entorno que pueda llegar a ser, entonces tampoco le quedaba mucho más opciones. Y todo lo que tenía no pertenecía a su núcleo más cercano. Me refiero a Ulpiano o a Luis Petri. Entonces, bueno, tuvo que también forzadamente quizás terminar de cerrar una alianza. ¿Y el salto de Luis Petri del radicalismo a la Libertad Avanza, que se terminó afiliando para encabezar la lista de diputados nacionales? Yo creo que Luis tiene más una impronta personal que partidaria. La UCR se perdió la oportunidad de tener nuevos liderazgos. Lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, siempre girando con los mismos y teniendo los mismos resultados siempre la UCR, ¿no? Y una carencia de liderazgos desde hace tiempo. Y cuando aparece uno lo matan. Apareció Manes, lo liquidaron, apareció Luis, lo liquidaron.
O sea, es un gran problema aquí en la UCR. Y creo que hoy, Luis, es la libertad avanza, no, la gente lo visualiza en el espacio. Aníbal, como siempre, muy amable, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a vos, Hugo. Hasta Un pronto. abrazo, chao, hasta luego. Aníbal Urios es el director de la consultora DC. Fueron los que acertaron en su mayoría cuando dieron a conocer, previo a las elecciones en Buenos Aires, los porcentajes que se podían registrar en las distintas secciones, donde finalmente ganó en 6 el peronismo y en 2 la Libertad Avanza. En esto que se definió después de las elecciones como el fracaso de las encuestadoras, DC volvió a estar muy cerca de los resultados como ya había pasado